Elencia rápidamente protestó diciendo que Catherine había aceptado el cargo porque lo había hecho a propósito, lo había admitido, pero Otis sigue insistiendo que Catherine era inocente. Y todo esto era obviamente para cumplir la petición que pidió Elencia, ya que si no había un crimen, no había una criminal. Obviamente todos tenían algo en común ahí, eran aquellos que sabían sobre el cambio de bebés. Y el mensaje era fuerte y claro. Ahora la versión que se tenía que extender es que todo había sido un accidente, que Catherine no era culpable y que todo esto pasó porque el caos que produjo la muerte de Isabela hizo que los sirvientes terminaran confundiendo a los bebés. Prácticamente. Obviamente esto era bueno para Philomel, ya que quería decir que no sería señalada por los crímenes de Catherine, pero Elencia, más que agradecida, parecía muy fastidiada. Y ya con todo eso, pues todos se retiraron. Philomel se encontró con su niñera y sus sirvientas, quienes también estaban felices por la noticia que obviamente ya se estaba extendiendo. Y aquí viene el giro de independencia de Philomel, ya que cuando ella salió del palacio ya se creía una adulta. Pero después de que le estafaron en el mercado y que casi pues le roban toda su cartera cuando fue a la torre de magia, pues se dio cuenta de que ella no iba a sobrevivir ni 3 días ella sola, por lo que decidió aprender a hacer algunas cosas por sí misma. Y esto fue algo que le informó a los sirvientes. Obviamente ellas estaban reacias ya que el Palacio del Sur era enorme y se tardaba un día entero en limpiar. Y también la condesa estaba algo triste ya que quería decir que no sería más de utilidad en el palacio. Por lo que la gran pregunta era ¿qué iba a hacer ahora? ¿Qué sería de ella? Pero Pilomel insistió y le dijo también a la condesa que pues regresara a su casa, ya que sabe perfectamente bien que no ha podido ver a su hija en muchísimo tiempo, no ha podido ver el rostro de su hija y sería una muy buena oportunidad para que reconecte con su familia. Y también que sería cuidadosa de no ser un desastre y se ocuparía del palacio y si había algo que obviamente no podía hacer, les pediría ayuda. La condesa obviamente estaba triste, ya que se había encariñado mucho con Pilomel, ya que prácticamente la crió. Pero también Pilomel le menciona a la condesa que estaría muy aliviada y también estaría muy feliz si la condesa obviamente quiere la visite periódicamente, ya que ahora que ya no es una princesa, muchas personas dejarán de obviamente visitarla y prestarle atención, por lo que estaría muy sola. Así que sería bueno que si la condesa lo desea así, la visitara periódicamente, charlara con ella y fuera su amiga. Obviamente esto alegró mucho a la condesa, quien aceptó de inmediato, y obviamente ya que tuvieron una nueva dinámica. Cuando en eso Pilomel les estalla con el hecho de que quiere cenar con ellas, que coman juntas, compartan la mesa. Las sirvientas estaban algo reacias ya que se nos dio el protocolo, pero la condesa también sí los animó a hacer eso, diciendo que si es algo que Pilomel quiere, pues pueden dejar la etiqueta a un lado. Obviamente las sirvientas viendo esto al final terminaron aceptando y van rápidamente a preparar todo. Pilomel por su parte le susurra a Lewin que se preocupará después de su porción, o sea que se va a encargar más después de la porción de Lewin. Pilomel estaba muy feliz, ya que aunque vivir en el palacio sería algo incómodo, al final parecía que no sería tan malo, aunque también se preguntaba qué pasó con Nazar, ya que había prometido volver enseguida, pero hasta la fecha no asomaba. Pero aún así también no se preocupaba mucho, ya que permanecería en el palacio y esperaría a Nazar. Y de aquí nos vamos con Nazar para descubrir por qué nunca llegó donde Pilomel. La respuesta corta es que le prohibieron la entrada al palacio por todo el alboroto que hizo. El emperador en persona le prohibió la entrada al palacio, por lo que estaba atado de manos. Tendría que esperar a que le alzaran la prohibición para ir a ver a Pilomel. Y aquí también nos cuenta un poco su pasado con Pilomel. Un pasado en el cual él era un niño prodigio que había destacado en varios campos. Obviamente la gente lo empezó a alabar y él estaba embriagado de todo esto, en especial con las expectativas y las felicitaciones que su padre le daba, y quería más. Empezó a trabajar cada vez más y obviamente la carga de trabajo le fue en aumento, y también las expectativas que tenían en él, y todo esto lo dejó sumamente cansado. Él también quería ser un niño, también quería jugar con sus amigos, aunque fuera por poco tiempo, pero también sabía que si hacía eso nunca terminaría el trabajo que tenía para ese día, ni para los siguientes. Y él no quería decepcionar a su padre, por lo que decidió esforzarse aún más para que sus resultados fueran mejores y su padre reconociera sus esfuerzos. También fue por esa época donde conoció a Pilomel, la princesa heredera,
y él mismo la describe como una niña que parecía decidida, pero que rápidamente lo atrajo brillantemente y favorablemente. Lo trató con mucho cariño. A Nazar le gustaba ese trato, sin embargo, para él en ese momento recibir favor era algo que innumerables personas obviamente hacían. Pero cuando la princesa le propuso que se case con ella, se dio cuenta que el tamaño de sus sentimientos era diferente al de los demás, y de repente todo eso vino a él como una carga. Y poco después, con toda esa situación, se decidió el compromiso de la princesa imperial y él. Y su padre estaba muy feliz, rebosante de alegría, felicitando a su hijo por haber conseguido ser tan brillante, y que quién más sería tan brillante para sentarse al lado de la princesa heredera y la futura emperatriz. Esto dejó bastante desconcertado a Nazar, ya que no entendía por qué su padre lo estaba alabando con tanta felicidad, ya que acaso no lo alababa cuando se esforzaba, y en este momento no hizo ningún esfuerzo. ¿Por qué esta situación apareció de la nada? ¿Qué era tan importante? Y el pensamiento de que todo lo que había hecho para quedarse al lado de su padre, para ser un buen hijo, había sido en vano, ya que él siempre pensó que su padre lo felicitaría siempre y cuando él trabajara duro. Pero si solo el amor de la princesa determinaba su valor, ¿qué sentido tenía esforzarse tanto? Nazar empezó a pasar mucho más tiempo con Pilomel, pero se percató de algo interesante. La princesa solo pensaba en jugar y descuidaba sus estudios. Pero Nazar obviamente no entendía el porqué. Porque para Nazar, que ni siquiera tenía tiempo libre para jugar con sus amigos y hasta redujo sus horas de sueño, el pensamiento de que los estudios eran aburridos e innecesarios que tenía Pilomel no tenían sentido, ya que para Nazar, la princesa heredera del imperio, debería esforzarse mucho más que él, por lo que en vez de eso le sugiere el hecho de que mejor los dos se pongan a estudiar y que cualquier duda que ella tenga, él le puede explicar, o le puede enseñar lo que ella desee, pero esto simplemente puso cabizbaja a Pilomel, expresando el hecho de que realmente a ella no le interesan sus estudios, ya que no tiene por qué hacerlo, ya que ni siquiera a su padre le interesa. Obviamente esto dio otro panorama a Nazar, ya que no podía creer esa declaración, dado que su padre, que siempre ha llevado el apellido Abrichan encima, el duque más prestigioso de todo el imperio, y él obviamente como su hijo tiene deberes, misiones y expectativas en sus hombros. Sin embargo, la princesa heredera, hija del emperador y única heredera, que estaba hasta por encima de la casa ducal a la cual él pertenecía y se convertiría en la futura soberana del imperio, estaba viviendo una vida completamente diferente, lo cual contrastaba mucho con la suya, por lo que con estas preocupaciones acudió a su padre, pero el duque simplemente le dijo que el emperador obviamente sí pone interés por la educación de la princesa, pero simplemente deja que la princesa haga lo que quiera, lo cual es obviamente muy cuestionable. Nazar, obviamente preocupado por esto, le expresa el hecho de que hay valores en los cuales él fue criado e inculcado por sus tutores, y la famosa frase de cuando tú sirves a un señor y ese señor se ha equivocado de camino, es tu deber guiarlo por el camino correcto. Esto simplemente frustró al duque diciéndole que ya es momento de que vea la realidad y deje de estar creyendo en las tonterías que sus tutores y profesores le han inculcado, que son puras tonterías, y le dice que es mejor que no se entrometa en los asuntos del Estado, ya que si cree que la princesa no es apta para el trono y simplemente quiere actuar por su propia cuenta, solo va a perder el tiempo porque el emperador se va a enojar por haber insultado a su pequeña hija. Y también recalcó el hecho de que él no lo crió con las expectativas de que solo sea un simple burócrata. Obviamente tenía planes para su hijo. En ese momento, Nazar comprendió una simple y sencilla razón, por la cual él fue educado hasta ahora. Obviamente fue por apariencia y para ganar. Y ahora los valores y las creencias que fueron inculcados en él parecían confusas. La decepción y la desilusión hacia su padre solamente inundó su pecho. Nazar no podía alejarse de la princesa, pero aún así estaba confundido, aunque no lo mostraba abiertamente porque incluso para la princesa que lo sostuvo y comenzó a usar honoríficos, solo se dejó llevar por sus emociones y no pudo enfrentarla. Él admite que tiene un poco de celos por la vida de Pilomel. Sus sentimientos por la princesa en aquel entonces eran complicados. Hubo momentos buenos, otros en los cuales realmente solo fueron una carga. Hubo momentos en los cuales se sintió muy envidioso por el hecho de que ella fuera libre de responsabilidades, aunque trató de alejarla por rebeldía a sus padres, y en su mente confusa, al final lo único que causó fue que la princesa, llorando, lo acusara con su padre, el duque Abrichen, entre lágrimas, pensando que Nazar la odiaba.
lo que enfureció mucho al duque, que por primera vez en toda su vida fue hostil hacia su propio hijo, ya que nunca le había dirigido ni una mala mirada. Esta fue la primera vez en toda la vida de Nazar que fue regañado con tanta severidad. Se sintió resentido con su padre, que estaba decepcionado, y con su madre, que solo miraba, pero todavía los amaba a los dos, así que realmente no podía odiarlos por completo. También pensó que la razón de todas sus desgracias comenzaron cuando conoció a aquella princesa, pero realmente no lo odiaba. Al contrario, sabía perfectamente bien cuál era su realidad. Más bien sentía pena por ella. Obviamente, él escuchaba cómo los sirvientes se expresaban de una manera tan horrible de la persona a la cual se supone que cuidaban y servían. La contradicción sobre el deber, las expectativas de su padre, el sentimiento de decepción, todo lo que estaba ahí se acumulaba, pero a medida que pasaba el tiempo, el resentimiento disminuyó. Mientras más pasaba el tiempo, se dio cuenta de que la gente que rodeaba a la princesa no era más que una simple fachada, no eran amables, y el lugar en el cual, a donde al final llegó, fue una resignación muy remota, con el pensamiento de que él debe esforzarse tanto como pueda ser posible, ya que él debe apoyar a la princesa, ya que él también estaba siendo preparado para la princesa. Y así pasaron los días hasta cuando llegó sus 10 años, y su vida dio un giro de 90 grados, ya que la princesa de un día para el otro cambió por completo. En un inicio él pensó que tal vez era su culpa, pero era un cambio demasiado grande para tratarse simplemente de él. Se puso cada vez más ansioso al ver su tiempo disminuir junto con la princesa, hasta el punto de pensar que eran personas diferentes, que era una persona diferente la princesa que ahora tenía delante de sus ojos, y un pensamiento lo invadió. Ahora que la princesa no lo necesitaba, ¿cuál era su valor? El día en el cual él se arrodilló enfrente de Pilomel era porque no podía soportar más la ansiedad, pero al escuchar aquellas palabras que Pilomel le dedicó por alguna extraña razón, el fuego comenzó a arder nuevamente en su corazón. Él ya se había rendido, pero por alguna extraña razón ese sentimiento volvió a nacer, y entonces el tiempo volvió a pasar. Obviamente su cambio no fue tan drástico como el que tuvo Pilomel, pero sí hubo un cambio. Cambió poco a poco. Él se fue revelando, aunque no de una manera tan directa, más bien era indirecta, no se rebeló en contra de su padre automáticamente, pero ya no estaba tan obsesionado con los elogios o rendimiento como antes. Obviamente los regaños de su padre tampoco lo afectaban de la misma manera, y a veces ya ni siquiera actuaba a las órdenes de su padre, ya le llevaba la contra. Esto hizo que el duque empezara a lamentar que su hijo se volviera tan arrogante a medida que creció, pero no podía hacer mucho al respecto, y el cambio que tenía hasta sus propios amigos lo empezaron a notar, ya que el chico, que ahora ya ni siquiera le importaban la opinión de sus padres o el rendimiento que tenía, empezó hasta a desobedecer. Era un chico que obviamente contrastaba mucho con el cual estaba tan pero tan embriagado con los elogios y la aceptación de su padre, y se la vivía estudiando para obviamente ser reconocido. Era un cambio que sí notaron. Aunque todos esos cambios los mantuvo ocultos para que obviamente lo pensaran como una persona adecuada para la princesa, él se transformó en el prometido perfecto. Eso tenía en su mente, ya que él creía que de esa forma podría compartir la carga que la princesa llevaba encima, y también era para que Pilomel no lo viera con otros ojos como si fuera un rebelde. A este punto, Nazar aún no tenía definidos sus sentimientos hacia Pilomel, y cuando se dio cuenta de este sentimiento ya fue demasiado tarde. Volviendo a la actualidad, Nazar pensaba en todo esto, cuando fue llamado por su padre, el duque Abrichen, quien le dio dos palmadas en el hombro y le dijo: hijo mío, sé muy bien que tú, por todo el tiempo que pasaste con la princesa falsa, obviamente le tienes un cierto cariño y aprecio, pero este compromiso ya no va a ninguna parte porque ya no tiene ningún beneficio, por lo que voy a anunciar una cancelación de tu compromiso, y también voy a pedir un nuevo compromiso con la verdadera princesa para ti. Obviamente esta noticia desató la furia de Nazar, que le dejó muy en claro a su padre que la única persona con la cual iba a estar era Pilomel, y que ya estaba cansado de ser su títere y no sería su herramienta política en la familia, y que él viviría a su manera. De aquí nos vamos con Pilomel, que ella ya estaba acostadita. Ella estaba agotada por haber preparado todo para dormir. Lewin ya había dejado su forma gatuna y comía algunas galletas que Pilomel le había dado. Conversaban sobre el hecho de que el poder divino se siente menos en esta parte del palacio, lo cual era bueno para él, aunque también expresa el hecho de que no le gusta mucho que Pilomel frecuente tanto al emperador, aunque Pilomel le explica el hecho de que
se está quedando en el palacio y que es inevitable, pues tendrá que encontrarse más tiempo con él, ya que también tiene el propósito de quedarse en el palacio e investigar a Elencia, ya que está bastante segura de que si permanece aquí encontrará alguna pista, y también tiene la intención de volver a ver a Caterine para obtener más información. También hay una cosita aquí, la recuperación del anillo de la llama roja, que está en posesión de una jovencita llamada Rosenia, que es probable que debute en el Palacio Imperial en poco tiempo. La razón por la cual no se dijo directamente al emperador que perdió el anillo es porque ella se siente culpable por haber salido con un tesoro nacional, haberlo perdido, y también no quería llegar tan lejos porque sabía que el emperador sería muy cruel con Rosenia, aunque también le tenía un cierto de desagrado a Rosenia porque la golpeó, y estaba muy pero muy decidida en que le devolvería la cachetada, así fuera lo último que hiciera. Estaba muy decidida en esto, aunque en eso ella se percata de algo. Se había olvidado de algo, aunque no podía recordar qué era. Obviamente Lewin nota esta duda en su hija y le pregunta qué es lo que pasa, a lo que Pilomel expresa el hecho de que siente que se olvidó de algo importante. Lewin resta importancia a esto hasta que Pilomel reacciona y grita el hecho de que se olvidó de su hermano. Obviamente dejó a Jeremy en ese espacio oscuro y le dijo a su padre que rápidamente lo saque de ahí, que saque a Jeremy, bastante frenética porque dejó a su hermano en ese espacio oscuro por culpa de Herencia.